Bona tarda a totes i benvingudes. Avui doncs, acompanyaré a la Sílvia Semenzin, amb qui parlarem... Què passó? Quin susto. Doncs, amb qui parlarem una mica sobre aquest fenomen inquietant que comentava ara la Maria, però necessari d'analitzar aquestes comunitats incels i en general aquesta manosfera, aquests espais digitals on proliferen discursos masclistes i antifeministes. A internet existeixen aquests grups d'homes units per la frustració i l'odi contra les dones, s'autoanomenen incels, aquests cèlibes involuntaris, i sovint reprodueixen aquestes dinàmiques pròpies de les conspiranoies, també d'alguna manera, i per això una mica aquest any aquest tema s'emmarca en aquest festival protesta. Construeixen un enemic imaginari, en aquest cas les dones, i articulen formes de violència digital que en alguns casos acaben traslladant-se també al món físic, d'això en parlarem també amb la Sílvia. I amb ella, amb la Sílvia, intentarem entendre per què creixen aquests moviments, quines lògiques hi ha darrere, com ens afecta a totes i sobretot com podem desarticular-los i construir altres models de masculinitat més justos, més empàtics, igualitaris. També parlarem de com protegir-nos a les xarxes i de quin paper hi juguen les lleis i les plataformes que al final tenen un paper important en tot això. La Sílvia, com ha comentat la Maria, és doctora en Sociologia Digital, és així? I una de les veus europees més reconegudes en la recerca sobre violència de gènere digital. Va impulsar una llei pionera a Itàlia contra la difusió no consentida d'imatges íntimes i actualment col·labora amb diversos organismes per avançar cap a una internet més feminista i inclusiva. Li vaig com preguntant perquè em digui sí. Així que Sílvia, gràcies per ser aquí i per voler formar part d'aquesta conversa, que jo crec que serà molt interessant. Així que no sé ja si començar o sí, comencem. Aquests dies hem estat parlant, hem preparat així com una bateria de preguntes, intentarem que sigui una conversa i que després també la puguem com obrir i continuar totes juntes. Però potser per començar i per ubicar-nos una mica i començar a entrar en el tema, ens podries explicar què és exactament la manosfera i com s'hi ubiquen aquests incels? Sí, bona tarda. Moltes gràcies Maria, Àngel, Sara per invitar-me. Jo parlaré en castellà, perdoneu, però el meu català no és tan bo. Entonces, bueno, para empezar, me alegro mucho estar aquí. Creo que estamos hablando de un tema que absolutamente es muy, muy actual y aparte se conecta muchísimo con otras de las charlas que he visto que habéis hecho en estos días y también con todo lo que estamos viendo que sucede en el mundo. Todo va muy conectado, pero de esto lo iremos hablando. Para empezar, pues sí, introducir un poco qué significa manosfera. Quizás es un término que hayáis escuchado en otras ocasiones. Es un término que se ha ido haciendo cada vez más popular, digamos, especialmente en el último año después de la publicación de una miniserie de Netflix que veo que algunas habéis visto. En que se habla pues del tema de la radicalización masculina y de estas nichas de internet en que pues los hombres se encuentran para hablar de feminismo y de género. Entonces, manosfera se define así, un poco un entorno, un conjunto de entornos digitales donde perfiles, digamos, que son principalmente hombres heterosexuales, se encuentran y comparten ideas sobre el feminismo. Dentro de este entorno que cabe destacar es bastante heterogéneo, existen varias comunidades y ellas también son bastante diferentes entre ellas, pero tienen un hilo común que es precisamente la misoginia, entre que encontramos también los llamados incels. Los incels son quizás la dimensión más autodestructiva de la manosfera. Se trata de hombres que pues, no tienen relaciones sexuales con mujeres, entonces se autodefinen célibes involuntarios
y que por la falta de relaciones sexuales con las mujeres acaban odiando a las mujeres, le culpan a las mujeres por esta falta afectiva que tienen y culpan sobre todo al feminismo de ser pues, responsable de haber cambiado los valores de la sociedad y por lo tanto pues, haber deslegitimado a los hombres de estar en una posición de privilegio y acusan pues, las mujeres y las feministas de estar creando una sociedad en que los hombres están discriminados automáticamente por defecto. Y aquí empezamos un poco a entender cómo esto se conecta con la idea de las conspiranoias, así llamadas, ¿no? Con las teorías de la conspiración, porque efectivamente una de las teorías que guía las varias comunidades que existen dentro de la manosfera, dentro de ellas encontramos, por ejemplo, también los llamados artistas del ligues, encontramos también a los activistas para los derechos de los hombres, y varios, digamos, grupos que se juntan, pero la teoría que les acomuna es la llamada teoría de la red pill, de la píldora roja. Una teoría que coge una similitud de la película Matrix, en que pues, se le llama a los demás hombres a tomar la píldora roja y tener un despertar acerca de la conducción masculina contemporánea, dándose cuenta eso, que todo conspira para que ellos sean pues, esclavos básicamente de las mujeres. Esto un poco para resumir, pero podemos ir más en detalle ahora. Tenia una mica el dubte també de quines característiques, ara ja ho estaves dient, no? Quin perfil era, no? Aquest tipus de persones, si eren perfils molt típics o més diversos del que pensàvem. Jo crec que ja ho has explicat una mica, però com han crescut i evolucionat aquests grups en els darrers anys? No? Potser últimament n'estem parlant més, i quin paper hi juguen les xarxes i els fòrums? No? Sí, claro, a ver, para un poco contestar también a los tipos de detalles que tiene este perfil, una característica interesante que los incel en este caso se autodefinen como tales es el hecho de ser feos, ¿no? Ellos se llaman a sí mismos feos, se ven como basura de la sociedad. Piensan que por ser feos nunca van a tener relaciones sexuales con las mujeres y tienen toda una teoría por las que las mujeres pues elegimos a nuestras parejas sobre la base de tres características que son la belleza, el dinero y el estatus. Es la teoría look, money, status. Entonces es una teoría también que ve las relaciones afectivas y románticas de una forma muy racional, bueno, irracional podríamos decir, pero donde no hay espacio para el amor. Y esto claramente les marginaliza aún más de lo que están. Es un fenómeno que realmente ha empezado a nacer en los años 90 y ha ido creciendo con las redes y con Internet. Y evidentemente en los últimos años ha empezado a crecer también a medida de que la misoginia ha ido creciendo también. Y esto no es una casualidad, estamos en un momento en que pues, los movimientos de extrema derecha están volviendo a tener mucha presencia. Y ahora hablaremos de esto. La misoginia es a todos efectos una de las estrategias políticas que la extrema derecha utiliza para reafirmarse. Sobre todo interesante porque los datos nos cuentan que, por ejemplo, incluso después de la publicación del documental de Netflix, que ahora mismo se me escapa el nombre, como Adolescencia, gracias, perdonadme. Después de la publicación de Adolescencia, los datos han enseñado que las comunidades incel han crecido. Entonces, parece que a medida de que se hable de ello, incluso más personas entren en contacto con este tipo de fenómeno. No es una relación necesariamente directa, porque entran muchos factores dentro de evidentemente la radicalización. No es simplemente consumir un contenido y automáticamente radicalizarse, y el documental de Netflix en algunos casos yo creo que simplifica un poco la forma en que los chavales jóvenes se radicalizan, no es tan automático, pero sí que es cierto que hoy en día quizás las cosas que me gustaría subrayar es que la manosfera, y aquí cojo los estudios de otro sociólogo que vive en Barcelona, se llama Lionel Delgado, que también tenía que estar con nosotras y no ha podido, pero él
dice una cosa muy interesante que yo creo que deberíamos de saber, y es que la manosfera ya no es una nicha. La manosfera ya ha conseguido romper la burbuja y contaminar el Internet mainstream, todas las plataformas que usamos. Y no es una casualidad que haya cada vez más influencers de la manosfera, que haya TikTokers, Instagramers, hombres que incluso dentro de entornos que no son necesariamente radicalizados, pero que son de competencia masculina, por ejemplo, pues contenidos que tienen que ver con el deporte, con la financia, con los juegos digitales, empiecen a involucrar un discurso machista y misógino, porque se ha entendido que la misoginia hoy vende. Y la misoginia hoy es una forma de tener viralidad en Internet. Con lo cual, pues muchos mensajes que anteriormente estaban en una parte, como decía, de una nicha de Internet, hoy en día consiguen llegar a muchas más personas, y esto consiente que pues a través del humor, a través de los memes, a través de discursos más normalizados, incluso personas muy jóvenes empiecen a normalizar la misoginia y el antifeminismo. Déu-n'hi-do. Has comparat moltes vegades, i de fet ja ho has començat a dir també, no? Aquests incels amb les teories de la conspiració. Quines similituds creus que hi ha en les seves lògiques o en els seus discursos amb altres teories que han anat sortint aquests dies també? Sí, un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Sobre la teoría de la píldora roja, que a veces incluso se vuelve teoría de la píldora negra, en los casos en que los hombres ya dicen haber abandonado completamente la esperanza de poder cambiar nada y ni siquiera pues se abandonan a un estado, digamos, de victimismo completo e incluso de depresión completa. Es una forma pues de ver el mundo que escapa de cualquier tipo de racionalidad, pero que en el fondo yo creo que nos habla de un sufrimiento enorme, ¿no? Dentro de estas personas. Entonces, por un lado, evidentemente, yo como mujer me siento a veces asustada por parte de estas comunidades, pero por el otro lado intento empatizar con un dolor, ¿no? De unas personas que no han tenido quizás acceso a la información, la educación básica sobre la igualdad de género, la sexualidad, la afectividad, las relaciones. Y lo que experimentan es una soledad completa, una soledad en que parece que solo los otros incel consiguen pues darle algún tipo de apoyo, ¿no? Algún tipo de escucha, pero que en los casos más extremos, cuando ya se aíslan completamente y entran en este bucle paranoico en que pues deciden pasar a la práctica, porque muchos de ellos deciden pasar a la práctica, pues ahí es cuando ahí existen casos de ataques directamente terroristas a las mujeres. Y esto ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Suecia y puede pasar. Y cada vez más hombres, desgraciadamente, piensan que las mujeres sean un enemigo para eliminar o las feministas sean enemigas para eliminar. Y entonces, no todos los incels son terroristas, no todos los incels, pero evidentemente esto nos habla de un fenómeno que no tenemos que subestimar. I deies també això de que la manosfera vende, no? Bueno, que ven. I per què, no? Per què cada cop aquests discursos atrauen més joves, no? Es una pregunta interesante. A ver, es una pregunta que no sé contestar del todo, en el sentido de que evidentemente yo no he vivido la experiencia masculina. Veo que hay muchos hombres en la sala y me gustaría también, ¿no?, imaginar cómo podría ser la experiencia masculina, en que en algún momento pues creemos que las mujeres o el feminismo nos pueda quitar algún tipo de derecho o de privilegio. Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? El miedo a perder un poder que siempre se ha dado por hecho y por descontado, que evidentemente ha puesto a los hombres en la cima de una pirámide durante mucho tiempo, y que una batalla, una lucha como la feminista pues intenta cambiar, porque las feministas lo que queremos es justamente pues igualdad, pero ahí ha entrado el discurso que las feministas lo que queremos es
subvertir el poder y queremos que los hombres sean nuestros esclavos y tratarle como ellos nos han tratado a nosotras. Pero evidentemente esto no es lo que el feminismo pretende. Pero ahí, vuelvo a decir, hay una grandísima relación entre los objetivos que tiene la extrema derecha y el antifeminismo. Esto es totalmente parte de un proyecto de extrema derecha en que lo que se pretende es volver atrás y que las mujeres volvamos a estar en nuestro lugar, que es en casa, calladas y haciendo hijos, casándonos y poco más, no participando en la vida pública, porque la participación en la vida pública de las mujeres evidentemente aún asusta. Y por ahí pues consiguen meter estos mensajes, ¿no? Y convencer incluso a gente muy, muy joven, que esto es quizás lo más triste, que el feminismo les está amenazando. Si no, nos explica por qué hay tantos jóvenes que hoy en día pues creen que el feminismo les va a dañar. No son todos, porque yo creo que siempre estamos hablando de cómo esto va creciendo y cuántos jóvenes se están radicalizando, y esto es cierto, estamos en un momento muy polarizado. Pero yo creo que también tenemos a una parte de jóvenes que simplemente quizás no vota, pero es los mismos jóvenes que luego vemos en las calles, ¿no? Entonces, deberíamos de quizás apelarnos sobre todo pues a los jóvenes que creen en el feminismo y que hoy en día participan, porque también hay muchos hombres que participan en la batalla feminista. Sí, llavors, clar, sí que és veritat que les plataformes, no, a internet és una peça clau en l'augment o en el funcionament de totes aquestes comunitats. Quins rols juguen aquests algoritmes, no, i la governança de les plataformes, no, que funcionen d'una manera i no d'una altra, ja sabem, no, en la difusió de tots aquests continguts? Mira, las plataformas digitales están construidas encima de un principio, y el principio es hacer negocios, hacer cuanto más dinero se pueda. Y el negocio se hace a través de la venta de nuestros datos, la venta de nuestras conversaciones, y cuanto más contenido circulen, cuanto más dinero para las plataformas digitales. Entonces está construida acerca de un principio que evidentemente es muy diferente a un principio democrático, solidario, cooperativo. Y encima de este principio, la violencia y la misoginia en este caso, porque cabe destacar que según todos los datos que tenemos mundiales, europeos, españoles, nacionales, las mujeres son las primeras víctimas de la red, son el objetivo favorito de la violencia digital. Entonces, las plataformas aprovechan de la violencia de género, les encanta. Y no tienen ningún tipo de interés en bloquear la violencia de género porque vende. Y entonces, pues aquí entendemos un poco el problema. Hoy en día se está empezando a hablar de cómo regulamentar las plataformas digitales, de cómo mejorarlas o cómo hacer que las plataformas se autorregulen de alguna forma, pero aquí luego entraremos en el discurso de cómo dar una solución a todo esto. Pero yo soy muy escéptica cuando hablamos de que las plataformas se puedan autorregulamentar, porque lo que nos están demostrando, aparte, es que no solo les interesa vender, sino que si hoy en día nosotros miramos a los hombres que se sientan de lado con Donald Trump, y son Elon Musk, Mark Zuckerberg, los CEOs de todas las Big Tech, ¿quién son? Son hombres que hoy en día han decidido salir y enseñarle a todo el mundo cuál es su ideología política. Porque durante muchos años las expertas de tecnología decíamos, ojo, la tecnología no es neutral, las plataformas no son neutrales, nada es neutral. Y la gente no entendía, era como, ¿en qué sentido? Solo es tecnología, solo es matemática, los algoritmos son neutrales. Creo que hoy estamos viendo bien representado qué significa que la tecnología no es neutral. Y las plataformas digitales hoy participan 100% en el proyecto de la extrema derecha de pues, coger y mantener el poder y hacerlo pues, a través de la información digital, de las grandes tecnologías de comunicación, porque ellos saben que gestionar y mantener el dominio sobre la narración es muy poderoso y a partir de ahí nos orientan. Entonces, para cambiar habrá que, en mi opinión, destruirlo todo y volver a reconstruir, ¿no? Sempre arribem al mateix lloc.
Sí. Vale, adéu. No, no, és que sempre arribem al cap del carrer, no? Això, no? Parlàvem de que hi ha com molts moviments antifeministes globals també, no? Llavors, com es connecten tots aquests grups, no? Amb altres, jo què sé, les comunitats incels, amb altres grups antifeministes, no? I com això va creixent i va alimentant la bèstia. Es un poco a través de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Durante mucho tiempo yo creo que la manosfera no se ha reconocido como tal hasta que las investigadoras han empezado a estudiarla y decir, ojo, o sea, que hay unas líneas en común acerca de los padres divorciados y los incel, ¿no? Y discursos que pueden ir difundiendo por ahí. Creo que hoy en día quizás haya incluso más conciencia antifeminista comparado con hace algunos años. Porque, repito, anteriormente quizás, sobre todo los incels, eran una parte muy marginal de Internet. Hoy en día son como casi los jefes, ¿no? de la manosfera, pero junto con ellos, todas las comunidades, digamos, incluso más soft, de alguna forma, más blandas, ¿no? de esta manosfera, creo que están empezando a abrazar este proyecto antifeminista, porque todo lo que acabo de decir, ¿no? Saben que este proyecto antifeminista pues les va a venir muy bien de cara a su propio privilegio. Entonces, lo que a mí me preocupa es sobre todo cómo esos jóvenes chavales al final no dejen de emular de alguna forma, ¿no? Y de imitar discursos que me pregunto hasta qué punto entiendan de verdad. Y entrar dentro de un proyecto antifeminista global que de momento parece que sea muy bueno en hacer conexiones globales mucho más que otros proyectos feministas, por ejemplo, ¿no? Y esto da mucha pena. La extrema derecha parece que lo tenga muy claro cuando hay que pactar, ¿no? A nivel internacional sobre cómo hacerlo. Sí, hem parlat molt dels discursos d'ells, no? de com funcionen, de les plataformes, etc. Però anem una mica com a la violència digital, no? de la qual també n'ets experta. Quines formes de violència digital exerceixen aquests grups contra les dones? No? Quin tipus de violència s'està... ¿Cuánto tiempo tienes? Porque hay muchas formas de violencia digital que hoy en día existen en la red. No la voy a elencar todas porque si no de verdad nos quedamos aquí hasta las 8 cuando empieza la peli. Así que bueno, vamos mencionando unas cuantas que quizás son las que también son más normalizadas, hasta las que son las más violentas y difíciles luego de cancelar de la vida de una mujer. Quizás la forma de odio más normalizada sea el llamado lenguaje de odio, ¿no? El lenguaje de odio misógino, incitación a la violencia, desear la violación, y esto es una experiencia que yo creo que cualquier mujer que se haya expuesto una vez en Internet ha conocido. Es un clásico, digamos, y durante mucho tiempo se nos ha contado que incluso esta violencia era neutral de alguna forma, ¿no? Es la idea que simplemente navegas en Internet y por lo tanto recibirás violencia. Todo el mundo recibimos violencia. Eso no es cierto, y sobre todo no todo el mundo recibimos el mismo tipo de violencia. Como decía, las mujeres hoy en día son las más atacadas de Internet. Y desde esta base de la pirámide, que es pues el lenguaje de odio, pasamos por el ciberacoso. Hay muchas formas también de ciberacoso. Puede ser desde el envío de una foto polla no deseada a alguien sin su consentimiento, hasta formas más inmersivas que hoy en día encontramos con las nuevas tecnologías, por ejemplo el metaverso o la inteligencia artificial, en que ya existen formas de violaciones inmersivas en estos entornos en que pues, a lo mejor se desarrollan juegos y ese tipo de cosas. La forma de violencia que yo más he estudiado y que he vivido en mi piel también es la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas.
Y esto es un clásico, digamos, también de forma de ejercer el control sobre el cuerpo, de la libertad de una mujer. Yo he hecho mucha investigación sobre el caso italiano porque en Italia, no sé si habréis leído en los periódicos hace un mes que los grupos de hombres que se organizan y se coordinan para hacer este tipo de cosas son muchos y hace poco cerramos una web de 700.000 usuarios dedicada solo a la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas, en que incluso pues, este contenido se recogía con cámaras ocultas, micrófonos ocultos, se entrenaba a los otros hombres a entender cómo ocultar una cámara en el Zara o en la escuela o en su casa. Y ni hablamos de lo que es la inteligencia artificial generativa, que hoy en día potencialmente nos hace todas víctimas, porque ya es posible desnudar a una mujer simplemente con una foto suya. Y no hace falta ni que existas en internet, hay aplicaciones que simplemente te hacen así y ya te desnudan. Así que bueno, ¿para qué estamos creando tecnología? Yo me pregunto. O sea, en teoría deberíamos de crearla para construir un mundo mejor. Realmente lo que está sucediendo es que a cada tecnología que construimos corresponde casi siempre una nueva forma de violencia y de control hacia las mujeres. Entonces es un panorama muy desolador, yo creo. Pero bueno, creo que ya tomar conciencia de eso, de ello y entender cuántas formas existen de bueno, ejercer violencia y sobre todo reconocerlo y no negarlo, porque hay muchas personas que también lo niegan, es un primer paso para exigir que se cree una mejor tecnología y retomar el control acerca de esta tecnología, porque también hay muchas mujeres que crean tecnologías y muchas feministas. Lo que pasa es que no tienen el poder aún de cambiar el panorama tecnológico, porque como decía hace poco, si las personas que crean esta tecnología son 4 hombres blancos que están en la Silicon Valley, ¿cómo podemos sorprendernos? O sea, Mark Zuckerberg cuando creó Face Smash, antes de Facebook, lo creó con la intención de votar y categorizar a las chicas de su college. Y un año después fundó Facebook. ¿Cómo podemos sorprendernos que Instagram sea sexista o Facebook sea sexista? Aquí vemos cómo las intenciones y los valores de los creadores se reflexionan en las tecnologías que usamos. Entonces, bueno, no sé cómo acabar esta frase, porque la verdad que es muy desolador, pero es así. Cremant-ho tot un altre cop, no? Potser. No, també em preguntava també això, quina relació hi ha entre la violència digital de la que estem parlant i la violència física, no? Hi ha casos en què una porti a l'altra, no? Com comentàvem una mica al principi de tot. Claro que sí. De hecho, todas las violencias que os he mencionado no tenemos que verla como violencias aisladas. Muchas veces vienen en conjunto. Es decir, yo trabajo en este tema, en este entorno desde hace muchos años y por suerte, por desgracia, he tenido muchos testigos de mujeres que han sido víctimas de violencia, les he acompañado, he intentado ayudarlas hasta donde yo podía y muchas de ellas me han enseñado cómo la violencia sea totalmente un continuum desde el offline hasta el online. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor tú estás en una relación, pongo un caso al azar, pero estás en una relación con una persona que ya puede tener algún tipo de actitud controladora o violenta y en el momento en que decides cortar la relación, esta persona resulta que tenía sus fotos y las comparte por internet y justo a partir de ahí pues a lo mejor difunde también tus datos personales, entonces eso abre también al llamado ciberstalking. Eso significa que van a haber personas que vienen debajo de tu casa porque saben dónde vives a llamarte zorra y esto pasa muchas mujeres. Entonces aquí vemos como realmente pues, lo online no está separado de lo real, de hecho las dos cosas van muy juntas y de hecho a veces la violencia digital puede ser incluso peor porque aunque no es física, no sabemos cómo pararla, potencialmente no termina nunca. De la violencia física a lo mejor sí en algún momento consigue subir, pero de la violencia digital no. Entonces es totalmente un continuum que claro, que a muchas mujeres, de hecho al 51% de las mujeres que viven difusión sin consentimiento de imágenes íntimas, se le pasa por la cabeza la idea de quitarse la vida, porque ya no lo aguantan. Entonces estamos hablando de algo muy grave. Sí, de fet,
ara ja ho estaves com dient, no? La conseqüència com més bèstia, no? Però quines conseqüències emocionals, però també socials i polítiques, no? Tenen aquest tipus de violències en les dones, però en la societat en general. Evidentemente, como todas las formas de violencia de género, el objetivo principal es excluir a las mujeres. Lo decía hace poco, ¿no? De la vida pública. El objetivo es silenciar a las mujeres, humillarlas, ridiculizarlas y sobre todo pues excluirlas de un entorno, en este caso el entorno digital, pero no solo el digital, todo el entorno público y político que tradicionalmente ha sido masculinizado. Entonces, porque además, añado esto, las mujeres que viven este tipo de violencia, una de las consecuencias que experimentan es también las ganas de autocensurarse, de desaparecer completamente de Internet. Entonces estamos frente a un riesgo altísimo. O sea, el riesgo es que la violencia funcione y las mujeres dejen de participar y se escondan porque tienen miedo. Y eso es lo que pretende la violencia, excluirnos. Entonces, claro, es muy complicado, ¿no? Yo te lo digo más como activista que como socióloga, pero saber dónde te metes, cuándo te metes, porque yo estudio esto y lo vivo y aún así, os lo prometo, todas las veces que alguien me llama zorra, igualmente me enfada muchísimo, aunque yo sepa dónde me meto. Y sigo participando porque no quiero que darle la alegría, ¿no? de quitarme, pero hay muchas mujeres que esto no lo consiguen, ¿no? Porque somos todas diferentes, evidentemente. Entonces, a nivel social y político, el riesgo es muy alto y hay que tomar conciencia de ello porque no podemos permitirnos que las mujeres no participen en la vida pública. I d'això ja n'has parlat, però no sé si vols aprofundir una mica més, no? Vas investigar i legislar sobre la difusió i viure en primera persona, com has dit, no? Sobre la difusió no consentida d'imatges íntimes. Quin paper juga aquest tipus de violència dins la manosfera, no? Que abans ja estaves parlant d'aquest cas en concret i ja n'hem parlat, però, clar, les imatges... Bueno, es una de las... A ver, yo creo que dentro de la manosfera evidentemente se comparten fotos y vídeos de chicas. Estoy pensando sobre todo en las plataformas más extremas como 4chan, ¿no? Y esos tipos de forum, digamos, de extremos y radicalizados donde evidentemente se comparten fotos de chicas sin consentimiento y se comentan y se insultan y se acosan, etcétera. Pero, digamos, es una de las estrategias que estos hombres tienen. Aparte, luego se organizan en grupo para ir a atacar a una cierta política, una cierta periodista, se coordinan, ¿no? para atacar. Pero es interesante porque dentro al menos del caso italiano que yo investigué, en algún momento acabamos, este caso lo estudiamos hace ya 6 años, en algún momento entramos en un número de grupos y de canales de Telegram donde los usuarios pues superaban los 100.000 y que también se habían creado con la intención de difundir material de mujeres sin su consentimiento. Estamos hablando aún de 2019, así que imaginaros, los números han crecido muchísimo. Y nos preguntábamos, ¿aquí son todos incels? ¿Podemos decir que esta gente son todos hombres radicalizados? Y la respuesta era que no. La respuesta es que absolutamente no. Seguro muchos de los administradores formaban parte del sector más radicalizado de Internet, pero muchísimos de los usuarios que participan en estas conversaciones eran incluso chicos menores de edad. Algunos recuerdo que tenían unos 11, 12 años, que escribían explícitamente: acabo de salir de la escuela y aquí estoy buscando pues mi porno, ¿no? Fotos de tías para disfrutar. O sea, gente que básicamente busca informaciones quizás sobre la sexualidad porque le apetece descubrir la sexualidad, pero acaba ahí. Acaba ahí y normaliza muchísimo este tipo de actitud, porque una cosa que luego nosotras concluimos en nuestra investigación era que tenía mucho que ver también con la forma en que los hombres heterosexuales creaban relaciones y amistades entre ellos, en que, bueno, además estamos hablando de un contexto como el contexto italiano, que es súper misógino, muy sexista, pero en que era interesante ver cómo pues ellos
llamaban a sí mismos verdaderos hombres, verdaderos machos, y a través de la objetificación completa del cuerpo femenino, se retroalimentaban, ¿no? Y les parecía un juego en el fondo. Muchos de ellos aún piensan que es un juego decir las mujeres son todas putas o mandar fotos de sus compañeras de clase, porque si no, no se explicaría, no están todos radicalizados. Y ahí es donde yo creo que tenemos que intervenir. Tenemos aún margen para intervenir. La educación puede cambiar ese tipo de cosas. Una cosa que yo decía en Italia, donde la educación sexual está absolutamente prohibida, era esto. O sea, tenemos que acompañar a los chavales a la sexualidad. Pero claro, luego llegó Giorgia Meloni y ahí estamos, 700.000 en una plataforma compartiendo fotos de tías sin consentimiento. No, no es una casualidad. Malgrat tot, creus que hi ha hagut, o quins avenços legals hi ha hagut a Europa i a Itàlia en particular, no?, per combatre aquesta violència digital? N'hi ha hagut? Yo creo, esta es mi percepción, no sé qué pensaréis vosotras, pero yo creo que estamos ahora mismo en un momento de cambio. El cambio no siempre significa que las cosas van a ser fáciles, ni que eso, que el cambio pasará de alguna forma pacífica, esto no lo creo. Pero creo que estamos en un momento en que la sociedad se ha polarizado tanto que hace falta cambiar, y creo que las calles, las plazas de estos días nos lo están diciendo con la voz bien alta. Entonces yo, a pesar de todo, a pesar de llevar años metiéndome en esos entornos, no pierdo la esperanza, porque si no, no haría lo que hago. Yo claro que tengo la esperanza de que esto cambie, y creo que ahora mismo el papel aquí es entender que todo esto no es ni un problema técnico ni un problema legal, sino que es un problema político. Y la única forma de responder a, al final, la llegada de la extrema derecha, en que la misoginia, hemos dicho, es una de las caras, es ver cómo juntar diferentes movimientos sociales y quizás empezar también a usar el feminismo interseccional como una forma de partida para que se junten movimientos diferentes, porque las feministas sabemos bien qué significa la opresión, y no solo también, digamos, las personas racializadas, pero pienso desde el feminismo hemos hablado mucho de la opresión, ¿no? De qué significa, por ejemplo, que se pida que las víctimas solo sean de un cierto tipo, ¿no? Y no se les cree si no vienen con la cara llena de lágrimas y de sangre, que es lo que le está pasando ahora a los activistas de la flotilla, ¿no? Como no venían con la cara llena de sangre, entonces no se le cree. Entonces, todo está muy conectado para mí. Todos los movimientos sociales que hoy luchan para los derechos humanos y ambientales tendrán que juntarse, y para mí la lucha para liberar la tecnología tiene que ser central, porque si no liberamos los medios de producción y los medios de información va a ser muy complicado retomar la narrativa, la narración y crear narraciones alternativas. Pero es posible, porque solo depende de nosotras. Hemos visto lo que puede hacer la presión colectiva. Eso funciona, y creo que nos han acostumbrado a pensar que eso no funciona para evitar que participemos. Pero yo creo que frente a un poder tan grande, lo que nosotros tenemos es el número, y me da la esperanza que en algún momento pues sí podamos llegar a cambiarlo todo. Necesito acabar con una nota positiva, porque si no nos vamos todos llorando. Ara intentarem fer... No, bueno, hem parlat de les polítiques actuals de les plataformes digitals, no estan fent prou, o estan fent, no, responent uns interessos molt concrets que no són els de les feministes en concret. Llavors, quines eines però legals o comunitàries sí que tenim les dones per protegir-nos millor, no?, davant d'aquest internet on està passant tot això? A ver, yo siempre digo, la seguridad 100% es muy difícil de tener tanto online como offline, ¿no? Entonces, a veces
o sea, no quiero caer en el discurso que diga, bueno, no te expongas, no te enseñes, no mandes tus fotos, porque yo creo que eso amenaza nuestra libertad. Sería como decirle a una mujer, no te pongas la falda y no salgas por ahí borracha, ¿no? Evidentemente luego hay riesgos en la red que hay que conocer, hay que aprender a cuidar nuestra privacidad también. Esto es una parte de la educación que también nos falta, sería la parte de educación digital, ¿no? Entonces hay estrategias que podemos poner en marcha tanto cuando decidimos tener una relación sexual virtual con alguien. Evidentemente no mandar nada nuestro a nadie que no conozcamos, ni nuestra información personal, y tener especial cuidado. Pero bueno, como mujer que ha vivido esto, te puedo decir que eso puede pasar en una relación con tu pareja y que, o sea, aunque luego te fíes mucho, puede pasar. Creo que es importante, sobre todo, aprender a cuidar la privacidad, como decía, como un derecho que tenemos y como un tipo de derecho que también va muy conectado a nuestros derechos sexuales. Entonces, la privacidad en Internet, el derecho a la intimidad va muy conectado a nuestro derecho sexual. Y no sé si esto de alguna forma responde a tu pregunta, ¿no? Pero para que se entienda mi visión, yo creo que un enfoque también, digamos, positivo hacia la sexualidad digital puede ayudarnos más que un enfoque solo basado en los riesgos y en los peligros y en el terrorismo, ¿no? De decirnos, no, no veis ahí. Luego, ojalá hubiese una varita mágica para protegernos del todo. Pero bueno, es que como decía, hay tantas tecnologías nuevas que hoy en día me resulta complicado, sobre todo con el deepfake, pensar que estemos a salvo, ¿no? Entonces, bueno, cuidar mucho nuestras comunicaciones, cambiar mucho nuestras contraseñas, entonces son como estrategias obvias, pero que siempre está bien repetir. I tant. I abans parlaves també de que és fonamental l'educació, no? Que sempre ho anem dient, però quin paper poden tenir les institucions, no? en aquesta educació? Què podem fer perquè aquests joves no surtin de l'escola i vagin a parar aquí, no? Sí, bueno, las O instituciones... per contrarrestar una mica el discurs, si més no. Sí, exacto. O sea, las instituciones aquí juegan un papel aún central, tanto por el hecho de, bueno, poder promover educación, una educación más inclusiva, más enfocada también a los nuevos retos digitales y de género. Y luego, bueno, evidentemente también para crear leyes donde hay vacíos legales que hoy en día hacen que muchas mujeres no se puedan defender frente a estos problemas, que es una de las razones que hace 6 años me llevó a pedir una ley para criminalizar la difusión sin consentimiento en Italia, ¿no? También hay que decir que hay que estar atentos al trabajo que está llevando ahora a cabo la Unión Europea, que a pesar del desastre que es sobre bajo muchos aspectos, en cuanto a la regulación de la violencia digital, está haciendo pequeños avances. En particular, hay una directiva europea sobre violencia de género que entrará en vigor a lo largo de los próximos 3 años, en que se reconocen 4 violencias digitales y que todos los gobiernos de Europa serán obligados a poner en marcha y regular. Entonces, ahí, perdonadme que estoy un poco constipada, ahí también tendremos que adaptar nuestra regulación a estos retos, entre ellos también el deepfake. Hay algunos países donde, por ejemplo, la creación de deepfake ya es crimen, como en Inglaterra. Y yo normalmente no soy para criminalizar la creación de nada, pero en este caso yo creo que estoy de acuerdo con la criminalización de la creación de un deepfake, porque pensar que son tecnologías que funcionan al 99% solo sobre cuerpos femeninos, están construidos sobre cuerpos femeninos. Si la pruebáis en un cuerpo masculino no funcionan, no son capaces de desnudar a un hombre. Y tampoco deseamos que creen tecnologías que sean capaces de desnudar a hombres, evidentemente. Entonces, en este caso, pues se trataría de entender cómo crear leyes que se adapten, ¿no? También a este problema.
Y luego añado que también me gustaría mucho que empezáramos a pensar en la tecnología y en los problemas de la tecnología antes de que los problemas ya sean reales, antes de que los riesgos ya sean peligros. Y esto implica pues involucrar muchísimo más a las mujeres y a todas las comunidades marginalizadas dentro del desarrollo de tecnología, ya desde que la empezamos a imaginar, no cuando ya la hemos puesto en marcha y ya está destrozando a comunidades enteras y grupos enteros. Entonces son trabajos que van de la mano, cultural, político i tecnològico. Molt bé. I el que dèiem, per aixecar això una mica, no, però per pensar una mica en alternatives o en un futur, sí, aviam, en un futur una mica millor, diguéssim, entre cometes, com podem promoure o com es poden promoure masculinitats diferents que no es basin en aquest odi i en aquesta frustració, no? També això deu tenir una arrel que dius, hosti. Bueno, yo creo que existen ya muchos proyectos que hacen este papel y en Cataluña específicamente creo que hay bastantes, porque quizás lo primero es decir que para mí esto es un trabajo que tienen que hacer los hombres. Tienen que ser los hombres hoy en día que eduquen a otros hombres a masculinidades más inclusivas, más feministas y más libres también, porque luego se nos olvida decir que los estereotipos de género y sobre todo los estereotipos que tienen que ver con la masculinidad también son jaulas para los hombres porque le ponen mucha presión. O sea, si pensamos en los incel, ellos tienen la presión de ser guapísimos, ricos, performativos, ¿no? Y porque se piensan que así las mujeres se interesarán en ellos. Rebajemos un poco, o sea, hablemos de emociones, hablemos de amor. O sea, esta es una cosa que las mujeres hacemos porque nos socializan a hacerlo desde muy pequeñitas, ¿no? Hablar de nuestras emociones y de relaciones. En cambio, a los hombres le cuesta más. Existen muchos grupos de autoayuda, de autoconciencia y un proyecto que vuelvo a mencionar a Leonel Delgado, se creó creo este año, que se llama Brothers, que es un proyecto muy guay porque no obliga ni siquiera a los hombres a ir físicamente a hacer un grupo de autoconciencia, sino que ofrece apoyo digital. Es decir, es una plataforma en que se pueden pedir opiniones acerca pues, de las relaciones, acerca incluso del feminismo y estar acompañados por psicólogos, por sociólogos, por expertos de masculinidades que pues ayuden a tener un enfoque diferente, alternativo, para así decirlo, para al final llegar a construir un pacto de género que sea más solidario, más respetuoso y más igualitario, que creo que debería de ser nuestro objetivo, nuestro camino, ¿no? Juntarnos y de alguna forma yo creo que los hombres también pueden aprender de la socialización femenina, ¿no? Y expandir la forma que nosotras podemos haber aprendido con la fuerza de alguna forma, ¿no? Y aplicársela, porque creo que aún le queda mucho camino. Entonces creo que existen muchas formas y es vuestro papel ahora ponerla en práctica. I Brothers, per exemple, aquesta plataforma podria ser un cas concret, no? Però quines pràctiques o projectes que coneguis et semblen inspiradors en la construcció d'aquesta internet més feminista i inclusiva? ¿Siempre en el ámbito de la masculinidad o en general? no, porque hay en otro general. proyecto catalán que está muy bien también, que se llama Fembloc, del grupo Donestec, que es un grupo de mujeres hackers feministas que han construido durante muchísimo tiempo tecnologías alternativas, con valores feministas, plataformas alternativas, y que además a través de Donestec han abierto este Fembloc, que es un grupo colectivo que ayuda, antes que me preguntaba qué se puede hacer, no sé si me lo has preguntado, pero bueno, si nos pasa violencia, Fembloc ofrece ayuda gratuita para que nuestros contenidos se eliminen de la red, ofrece apoyo legal gratuito también, que eso está muy bien, y es uno de los proyectos más innovadores, digamos, yo diría en Europa, en ese sentido. Entonces, ofrecen ayuda a toda España. En algunos casos han tratado también casos italianos y creo que está muy bien hablar de ellas porque la verdad que hacen un trabajo enorme
y han ofrecido pues mucho apoyo a muchísimas mujeres y aparte hacen muchas charlas sí, de difusión y de concienciación. Así que os animo que también les conozcáis. Molt bé. Llavors, des de la teva experiència com a activista i investigadora, ja ha anat sortint, no?, durant tota la conversa, però quins consells donaries a les persones joves, no?, per fer front a aquest tipus de discursos quan s'hi trobin, que s'hi trobaran? Dentro o sea, cuando se troven dentro de los discursos machistas, ¿te refieres? ¿Qué decir? O sea, me imagino que en el momento en que te encuentres con discursos machistas dependerá un poco del lado que estés, ¿no? O cómo decides contestar. Porque no creo que exista una única forma de hacer frente a este tipo de discursos y a veces merece la pena contestar, a veces merece la pena irse, depende también de cómo nos sentamos. Creo que, sin embargo, una de las formas de pues hacer contranarración sea intentar, pues, no tanto contestar a las provocaciones de la manosfera o de la extrema derecha o de los influencers de la manocultura, cuanto más intentar desde dentro, pues, construir discursos alternativos a través quizás de las mismas plataformas, a veces nos toca, aunque sean plataformas que evidentemente no están por nuestro lado, porque también nos censuran muchísimo, ¿no?, el discurso feminista. Pero bueno, yo creo que a veces antes que estar ahí peleando, es casi mejor direccionar nuestros esfuerzos a construir, porque es muy fácil destruir y mucho más complicado construir. Y esto es nuestro reto como feministas, yo creo. Molt bé, moltes gràcies. No sé si, de fet, crec que podríem com... No? Estem bé? Moltes gràcies. Sí, moltes gràcies, Sílvia. No sé si volies com afegir alguna cosa que t'ha quedat allà o si no també podem com a veure si algú té ganes de demanar alguna cosa, si queréis preguntar. intervenir. Perquè han sortit molts temazos que... Ai. Vale. Tinc dues preguntes. Una és l'etimologia de la paraula incel. D'on ve la paraula, bueno, el nom? En inglés, involuntary celibate. Entonces es como una contracción de la palabra, Vale. incel. Perfecte. I després una altra pregunta així amb el tema dels noms o la nomenclatura de les coses. Jo he treballat amb adolescents i xocaven molt amb la paraula feminisme, perquè ho veien, o sigui, el masclisme i el feminisme, no? Com que ho veuen molt ràpidament així com dos bàndols, no? I estaven com molt en contra del feminisme perquè realment es pensaven que era com que les dones volien pujar al poder i treure'ls dels privilegis. I com que la pregunta que em surt és, pot ser que hagi sigut un error anomenar feminisme al feminisme? Mira, es interesante lo que preguntas porque creo que aquí es donde la derecha ha ganado, ¿no? Haciéndonos creer que el feminismo es el contrario del machismo y no es así. Yo advoco por reivindicar las palabras y no tener miedo de nombrar las cosas con su nombre y utilizar la palabra feminismo, al fin y al cabo, es importante. Y es importante explicar qué significa, porque el feminismo es la idea de la igualdad entre hombres y mujeres y naturalmente quien no se reconoce entre las dos categorías binarias. Al final es una idea de igualdad, de libertad, de derechos, porque tenemos que tener miedo de utilizar la palabra. Así que de verdad que yo creo que es importante no tener miedo de nombrar las cosas, pero te entiendo. No, te entiendo, te entiendo.
te entiendo, pero es como la palabra genocidio. No hay que tener miedo de usar las palabras cuando definen algo que es, ¿no? Entonces, yo creo que lo mismo vale con el feminismo, aunque a algunos le dé miedo. Ahí es nuestra parte de educación también en explicar qué significan las cosas en vez que abandonarla. Pero bueno, te entiendo. Vale. Bueno, reprenent això que diu l'Edu de la classe, volia preguntar si hi ha que has parlat com d'interseccionalitat, però a la classe no ha sortit gaire, de si és un factor comú o és només el fet d'haver estat socialitzat com a home, i també quin factor de classe hi ha en l'ús de les xarxes socials i quina incidència tenim com a persones en les xarxes, perquè, bueno, com també per imaginar nous futurs possibles, no? Alhora sembla com que sortir d'Instagram o de Twitter és un sacrifici tan heavy que preferim com negligir tot el que tu has anomenat de que la tecnologia no és neutra i que les xarxes socials no són neutres al nostre acte com individual o col·lectiu de fer un boicot super heavy a les xarxes socials, no? I també doncs això com el factor de classe a l'hora de socialitzar-nos a partir de les xarxes socials. Sí, a ver, a veces se ha hablado dentro del feminismo de hacer ese tipo de boicots. Por ejemplo, ¿qué pasaría si todas las mujeres saliéramos de las redes? O sea, bueno, lo que otra vez creo que el caso también de Palestina nos enseña es que los boicots sirven, de alguna forma sirven, pero al mismo tiempo, desgraciadamente, yo creo que también en este momento las plataformas digitales también nos sirven. Es decir, hasta que no construyamos unos entornos diferentes, alternativos de que confiar, de alguna forma creo que tenemos que estar luchando. Ojo, yo me he borrado Twitter, por ejemplo, no todas las plataformas, porque hay algunas que son insostenibles, es decir, hay algunas que me parece ya para mi salud mental que no tengan ningún tipo de sentido entrar ahí dentro, ¿no? Sí que sigo teniendo Instagram y es verdad que en Instagram tengo mi burbuja, es decir, la gente que me sigue básicamente es la mayoría, 90% mujer y feminista, entonces a veces salgo de esta burbuja, ¿no? Cuando hay momentos de viralidad y es tremendo, horrible, pero veo que hay personas que aún me dicen que lo que hablo, lo que digo les sirve, entonces me da la sensación de pensar, vale, a lo mejor no me debería de ir. Pero esto no significa seguir pensando en espacios alternativos que son muy importantes. O sea, creo que también es un discurso que ahora de aquí a los próximos años se hará cada vez más. En España creo que se ha empezado a hacer dentro de algunos movimientos políticos de cómo construir plataformas alternativas a las estadounidenses, porque al fin y al cabo no dejamos de ser esclavos de plataformas estadounidenses creadas en un lado del mundo muy específico y en Europa no tenemos nada, ni una plataforma que sea europea, ninguna, ni Netflix, ni Tinder, nada. Entonces, claro, no tenemos ahora mismo la competencia para llegar ahí. Y al fin y al cabo hemos visto estos días también que las plataformas pueden ser muy potentes para que los movimientos se organicen, ¿no? Y se hablen y comuniquen con el exterior. Entonces no quiero demonizar 100%, pero creo que sí es importante saber analizar y desempaquetar, ¿no? Un poco las ideologías que están detrás de las plataformas, imaginar alternativas, plataformas más cooperativas, más democráticas, más europeas, más controladas por las personas. Quizás esto estaría guay de imaginar y con principios feministas, ¿por qué no? Dentro de las reglas que firmamos cuando nos apuntamos a las plataformas. No sé si esto contesta un poco a lo que me preguntabas. Hola, m'ha encantat la teva xerrada, moltes gràcies. I volia comentar, jo que sóc fruit d'una família amb una pàtina masclista a l'uso de l'època postfranquista, no? Una miqueta com superes la por que tens intrínseca a que l'altre tu el veus per sobre. O sigui, hi ha un empoderament de l'home que tu te l'has cregut i un desempoderament de la dona, no? I en molts factors et sents callant més del que voldries callar. I com que hi ha un fet que és biològic, que és la dimensió de força que té el mascle envers la hembra en qualsevol àmbit de la natura, aquesta part també et fa por.
O sigui, la part de la violència física que et poden exercir, part de tota l'altra que es pot exercir. Llavors, com es pot fer per començar a creure tu, no? No sé si tens la resposta tu, però vull dir, per empoderar realment, perquè hi ha una part que és por real. Gracias a todas las que me habéis hecho una pregunta. La respuesta que se me ocurre es decir que nunca hay que hacerlo solas y entonces de alguna forma la colectividad y las otras mujeres nos dan esa fuerza frente al miedo que podamos tener, ¿no? de los hombres. Al menos a mí lo que me salvó 100% fueron las otras mujeres y el feminismo, y entonces cuando somos muchas ya nos da menos miedo enfrentarnos con las injusticias. Y aquí pues vuelvo otra vez, ¿no? a otros movimientos también. Lo estaba diciendo hace nada. Nosotras podemos tener el número por nuestro lado y la amenaza de violencia o del uso de la fuerza siempre va a ser el arma de los violentos y de los autoritarios y quizás pues de hombres que no tienen tanto poder como creen. Les da mucho miedo perder ese poder porque saben que si nos juntamos igual le vamos a derrumbar. Entonces yo creo que hay que salir un poco de la perspectiva individualista o individual y pensarlo más como grupo, y ahí estarán todas las respuestas quizás. Yo tengo una pregunta en relación con lo que le respondías antes a Elena, y es que voy tarde, de esto que decías de la necesidad de crear espacios alternativos, ¿no? Como más feministas, etcétera, etcétera, donde podamos ir a estar tranquilas. Pero pienso y digo, claro, al final estos movimientos de la manosfera y de la extrema derecha también nacen de una escisión social que si lo único que, o sea, lo único tampoco, ¿no? Pero si la solución es de, bueno, pues separamos espacios, la ruptura sigue existiendo. Entonces, no sé, es una pregunta / reflexión de, estaría muy guay tener estos espacios alternativos que poder habitar y bueno, pues que realmente sean neutros o que no sean dañinos para nosotras, pero ¿qué hacemos con esa ruptura? O sea, aunque no sea nuestro trabajo, ¿no? Pero eso seguirá ahí. Tienes toda la razón, pero me quiero explicar mejor. Cuando yo hablo de plataformas que involucren a principios feministas, no estoy pensando en plataformas solo femeninas. Es decir, para mí sería maravilloso imaginarnos plataformas como las que usamos, que al fin y al cabo no dejamos porque todo el mundo está ahí. O sea, todo el mundo está ahí, no nos vamos porque si no nos parece que nos perdemos algo, ¿no? Yo tampoco me voy porque si no me quedaría pues sin contacto con mucha gente que está en otro lado del mundo. Me encantaría pensar en ese mismo concepto, pero a partir de valores feministas, porque hoy los valores con que se construyen las grandes plataformas son muchas veces directamente antifeministas, y lo demuestra el hecho de que desde que ha llegado Donald Trump, pues palabras como feminismo, masculinidad tóxica, género, ya sean censurados en redes o te quiten viralidad. Entonces, la idea sería un poco esto, ¿no? Empecemos reescribiendo las reglas a partir del feminismo y a ver qué pasa. Pero el feminismo es para todos y para todas. Entonces, me gustaría también pensar que en algún momento dejaremos de pensar en el feminismo como algo solo para las mujeres y aprenderemos que realmente tiene que ver con todos y todas nosotras. Sí. Es que, exacto, o sea, yo eso te lo digo porque habiendo participado mucho en entornos hackers y activista en los años de mi máster y del principio del doctorado, al principio yo también era súper entusiasta con este tipo de espacios alternativos, pero en algún momento me di cuenta que la mayoría de nosotras no llega ni a saber qué es Mastodon, porque a veces necesitas tener una cierta conciencia también de la parte técnica, es muy complicado. Entonces sería pues ofrecer a personas que puedan ser también user-friendly, ¿no? Plataformas user-friendly, fàcils de usar, en què estemos todos, però en què canvien els principis. Jo, continuant amb el que ha dit el que ens has proposat als homes, tu, Sílvia, d'ajudar
o destruir combatre aquest discurs masclista, m'he trobat, per exemple, en una plataforma, en un canal de Discord on era de videojocs de cotxes, on aparentment no havia d'haver-hi molt masclisme, doncs m'he trobat predicant al desert perquè allà és com un cau d'extrema dreta, un altre cop, misogínia, racisme, etc. I els primers dies sí que era com superactivista de sou imbècils, intentant combatre el discurs, però ha arribat a un punt en què ha estat tothom tan jiji-jaja amb els memes, Pedro Sánchez o Perro Sánchez, el que sigui, no sé què, i és, mira, us aneu a la merda, i jo he arribat a un punt en què ja no vull ser el predicador. Què hem de fer en aquests casos? Marxar? Tirar-nos pel pont? Deixar-los que, jo què sé, que es xupin les polles? M'és igual. Pues quizás vale un poco lo mismo que decía antes, ¿no? Hay veces en que merece la pena luchar y veces en que quizás no. Porque muchísimas de estas personas a veces son trolls. O sea, son personas que están ahí solo para desgastarte completamente la energía y en ningún caso van a cambiar de idea. Entonces yo creo que es más poderoso a veces, en vez que perder mucho tiempo con los trolls de internet, que a veces puede ser divertido. A veces puede ser divertido, yo no digo que no, pero hasta cierto punto. A veces puede ser completamente demoledor. Yo creo que lo poderoso en realidad es hablar con las personas que están cerca de nosotros. O sea, como dice Francesca Albanese, arruinar cenas, arruinar cumpleaños, no tener miedo de decir las cosas como las pensamos y hablar de política. Y a veces yo lo he visto también con amigos míos o con mi propia pareja, que a veces dentro de un grupo de chicos ser el primero que dice, a lo mejor no se manda una foto de una tía, decir, oye, esto es violencia, esto no se hace, ser, aunque sea el único que te digan, venga, maricón, no sé qué, eso sirve muchísimo, muchísimo, porque estás rompiendo ya un bucle y estás rompiendo la cadena de la violencia. A lo mejor no funciona la primera, no funciona la segunda, pero a lo mejor funciona la tercera. Entonces creo que ahí puede haber muchísimo margen de cambiar las cosas, la verdad. Jo tenia ganes de preguntar-te, perquè jo veig tot aquest moviment d'incels, manosfera i tot això, ho veig com un moviment una mica reaccionari al feminisme, no? Com s'ha anat potenciant molt en el moment que el feminisme també ha anat alçant una mica la veu. Llavors, com la meva pregunta o reflexió així oberta és perquè per primera vegada també estic veient noies, joves i adolescents amb un discurs més feminista que mai, amb més xarxa que mai, parlant de temes que jo a la seva edat mai hauria parlat, no? Com fins i tot amb el tema de la menstruació, amb el tema de com protegir-se col·lectivament quan surten de festa i tot això. Llavors, la meva pregunta és veritat que ara està tot molt polaritzat, com si fos un pèndol, no? Tu creus que això s'acabarà equilibrant? És a dir, que aquest moviment reaccionari acabarà com rebaixant una mica o s'acabarà de fragmentar en algún moment? Buena pregunta. No tengo una esfera de cristal, pero sí, ¿quieres...? No, es que estaba ordenando vale. a los que quieren preguntar. Hay unas cuantas preguntas. Vale. Evidentemente estoy muy de acuerdo contigo. La respuesta antifeminista es absolutamente una respuesta a un crecimiento del feminismo y de la narración feminista, incluso dentro de las redes sociales, ¿no? Y que chicas muy jóvenes, a lo mejor de 13 años, sepan qué es el consentimiento. Ojalá lo hubiese sabido yo con 13 años, te diría. Y esto molesta muchísimo porque da mucho miedo de perder el privilegio. ¿Qué pasará? No tengo ni idea, pero creo que si miramos a la historia de la humanidad, aunque ahora estemos en un momento muy negro y que da mucho miedo, yo creo que siempre vamos adelante. Entonces, no creo que vamos a volver atrás. Como decía antes, que eso va a ser fácil y pacífico, esto no lo digo, pero creo que en algún momento ganaremos y conseguiremos crear más igualdad. Eso
creo que sí, es la evolución. No sé si llegaremos nunca nosotras a ver una sociedad 100% feminista igualitaria, quizás no, pero espero que nuestros hijos o nuestros nietos sí lo puedan ver. Faré una pregunta que fa molta estona que vull fer. O sigui, a mi el que em preocupa una mica d'aquestes faccions masculines radicalitzades és que el discurs ha passat de ser un discurs una mica de soc un supermacho a un discurs victimista. Llavors, això és que fins i tot els blancs sud-africans que ara van de víctimes, no? Vull dir, com col·lectius que en realitat tenen un privilegi i estan ara anant de víctimes. Com es treu una persona d'aquest discurs victimista? O sigui, com es fa això? Com es desactiva això? Perquè crec que és com la part que a mi em sembla psicològicament més heavy de tota aquesta cosa. Aquí creo que deberíamos de preguntarle a alguna psicóloga o psicólogo cómo se desactiva este mecanismo, porque evidentemente, o sea, estamos frente al clásico dilema del opresor oprimido en que el opresor se hace víctima. Y otra vez, esto es algo que estamos viendo, exacto. O sea, quiero decir, o sea, Israel hace esto de una forma maravillosa, o sea, es como si fuese la encarnación del machismo macho alfa más duro, ¿no? Es una estrategia también política para distraer y quitar la atención del asunto, ¿no? O sea, de alguna forma posicionar a la persona oprimida e incluso cuando reacciona dentro de un esquema de victimismo. Es una estrategia, entonces no sé si es un mecanismo psicológico o parte otra vez del intento opresor, porque si esto lo extrapolamos eso, a Gaza y a la guerra en Palestina, me parece obvio que sepan muy bien que ellos no son víctimas, ¿no? Y así lo saben los hombres, así lo saben, pero es más fácil quizás protegerse detrás de esta idea porque así podemos evitar ver la realidad, ¿no? Ojalá tomaran la píldora azul. Jo? Hola, Sílvia. Hola, Àngel. Dues coses. Una, em sembla al·lucinant tota la recerca que fas, com ja saps, i em sembla al·lucinant com podeu estar tota una jornada laboral dins d'aquests grups d'incels, de Telegram, les diferents pàgines que hi ha, i al final del dia mantenir una mica el cap a lloc, no? No te creas. I l'altre, i així ja... I així ja l'he fet, és que aquí estem parlant molt de que aquests discursos són de l'extrema dreta, etc. Jo crec, per exemple, que em moca en entorns el que es coneixen com progres, per dir-ho així, inclús a la feina que em dedico se sobreentén que són entorns progres, i jo no tinc tan clar que això sigui a l'extrema dreta, perquè jo no paro de sentir el famós ja no es pot dir res, amb entorns superprogres i gent que té altaveu i que quan no té l'altaveu diu això, i coses molt pitjors. I això en el dia a dia i molt fàcilment. Vull dir, no sé si teniu analitzat tots aquests grups o la gent que acostuma a fer aquests discursos, si s'associa també a una part de l'esquerra que està comprant aquests discursos. Absolutamente sí, porque esto yo lo veo también con la izquierda italiana, con la gente más progre en Italia. Esto creo que forma parte del resultado de las consecuencias de la mainstreamización de la misoginia, en que tenemos que aceptar que incluso en la izquierda existe aún mucho machismo y existe aún mucha misoginia. Entonces, se le suele culpar a las mujeres, otra vez el paradigma de las víctimas, se le suele culpar a las mujeres y a las feministas si las cosas van mal o si los hombres se radicalizan y, o sea, al fin y al cabo se nos pide bajar un poco la voz y controlar un poquito más nuestra rabia, porque nuestra rabia nunca es válida. Y creo que esto como personas progresistas o de izquierda hay que hacer también mucha autorreflexión. Ojo, no solo hombres, también muchas mujeres. O sea, quiero decir, la misoginia en ese sentido no tiene género. Hay muchas chicas también que son muy misóginas y sexistas. Y yo también he tenido que estar deconstruyéndome un montón para reconocer las voces de otras mujeres y decir, las otras mujeres son válidas y tienen que hablar y su rabia es válida. Y no es fácil.
Pero creo que en ese sentido sí que tenemos mucho camino por delante, porque luego vemos que en el momento en que tenemos a mujeres como Greta Thunberg, Francesca Albanese, Ada Colau, ¿no? que tienen una voz, una representación y rabia, ahí la culpamos muchísimo. Ellas son las primeras que se les dice, chicas, menos. Entonces creo que este trabajo lo tenemos que hacer también desde ambos lados, porque si no, no progresaremos quizás como izquierda. Jo tinc una pregunta. Primer us vull agrair la xerrada, que ha sigut molt interessant i es veu amb les preguntes que s'estan fent. No? Jo estic d'acord amb que els homes tenim molta feina, evidentment, però estic una mica en desacord amb el que dius a vegades en grups de WhatsApp o en espais molt masculinitzats com certes feines o el futbol o coses així, no? Que si tu fas un comentari en contra de la majoria del masclisme hegemònic, sí que crees un precedent, no? I gota a gota el missatge va arribant, però també corres el risc de que t'excloguin d'aquests espais, no? I de que davant teu no es facin aquests comentaris i que tu ja no formis part del grup i que per tant no tinguis incidència en canviar l'hegemonia d'aquell grup, no? O la cultura o el masclisme d'aquell grup. Llavors, jo et volia preguntar com a eines, no? Com això que has dit de l'espai aquest de Brothers o la sèrie aquesta d'adolescents, perquè a mi em costa molt en els meus grups d'amics i companys de feina i tot això vincular la violència verbal, no? De dir, mira, aquesta és una puta o mira aquesta zorra com d'això, amb la violència masclista, no? Aquest link. Hi ha molts homes que diuen, no passa res perquè jo digui que aquesta noia és una guarra, jo no mataré a la meva nòvia. No? Hi ha molts homes que jo crec que ens falta fer aquest vincle de que tota aquesta violència està connectada. Llavors, potser la sèrie d'adolescents ajuda una mica a connectar això. No sé si Brothers aquest també jo crec que dona eines per això. No sé, algun documental o alguna sèrie o alguna pel·li o algun llibre que m'ajudi a convèncer el meu entorn d'homes a fer aquest link. Me parece muy interesante tu punto de vista, la verdad, porque estás aportando a un punto de vista que yo no puedo tener. Evidentemente, no, la experiencia que tengo yo no va a ser la misma tuya. Entonces, es cierto que efectivamente incluso gente que yo conozco ha sido excluida después de decir, oye, chicos, ya está. Pero bueno, luego han vuelto estos amigos en algún momento y algunos de ellos le han dicho, mira, creo que he entendido lo que decías, porque eso es un poco también el coste personal a veces de exponerse, ¿no? Cuando hablamos de algunos temas y aceptar que habrá algunas personas que quizás se alejen. Esto pasa en quizás todos los asuntos políticos. Creo que la plataforma Brothers en ese sentido puede tener algunas de esas respuestas, incluso por ejemplo, si quieres preguntarle a ellos mismos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para hablar con mis amigos de estos temas, para que le entren? Porque me imagino que si creen que decir zorra de una chica o guarra, que es una cosa que hemos normalizado muchísimo, sea algo normal, no le va a interesar leerse un libro de masculinidad. No, pienso, no sé, igual me equivoco y les encanta. Pero no lo sé, o sea... Ya, tendría que pensar algunas pelis que ayuden a... que no sean solo con el punto de vista femenino, porque luego pienso, no, o sea, se me ocurren muchas pelis que igual presentan el punto de vista de las chicas, pero no sé si es suficiente para empatizar. ¿Saldrá una peli el año que viene? Sí, anava a dir, home, sortirà una pel·li, no, Sílvia? Això es pot fer spoiler o no? A ver, ¿se puede hacer el spoiler? Bueno, que hable la dirección aquí, la producción. Saldrá un documental en unos pocos meses sobre el tema de la violencia digital, en que también estaré yo, grabada por Ángel y otras personas maravillosas, y que, bueno, hablará un poco de las experiencias de 3 activistas que han sido víctimas de violencia digital y que también han luchado para librar, para cambiar la ley, y que también enseñará estos espacios masculinos, por ejemplo, en uno de ellos. Entonces, no sé si es una peli que a los hombres os podrá interesar, pero creo que en la peli también intentamos mantener dentro la mirada masculina de alguna forma o ver estos espacios masculinizados, y a veces la empatía hacia la experiencia de una persona y lo que puede vivir quizás sea clave, no lo sé. Yo quiero pensar que aún como seres humanos somos capaces de empatía, quizás no todos,
pero a veces eso, entrar en los zapatos, ponerse en los zapatos de alguien, ¿no? Y saber lo difícil que ha sido, ayuda a no minimizar. Pero no tengo en este caso tampoco una respuesta. Si se me ocurre alguna peli, ahora te lo digo. Una mica en aquest sentit que ha preguntat ell i que també ha dit l'Àngel, treballo en un context universitari molt masculinitzat, com una carrera de cafè, i el que em fa més por respecte dels últims anys, estem intentant, aquest any justament ens han donat un projecte de Manusfera, que evidentment et haurem de contactar perquè hi ha moltes coses que se'ns escapen, però el que em fa també més por sempre en els últims anys és que parlem d'un context molt radicalitzat, però les resistències que tenen els adolescents o ja més postadolescents, no? Són molt fortes i són resistències a canvis o a discursos molt poc radicalitzats per l'altra banda. Vull dir que qualsevol cosa per ells és una amenaça. El tema, clar, si el context masculinitzat d'una carrera d'esports, el que passa dins els vestuaris, el que passa en un context d'equip, de grup, passen moltes coses que els intentes fer detectar i s'hi neguen, no? O fiquen unes resistències brutals i això crec que, no sé si justament, clar, evidentment coincideix amb el consum potser extrem de xarxes socials o plataformes digitals, però com es reverteix, no? Com entres en els que no estan radicalitzats però tenen unes resistències molt grans. Buena pregunta también, en el sentido de que lo que ha conseguido la monocultura, ¿no? Es justamente pues entrar en estos espacios masculinizados y normalizar aún más unos discursos muy, muy radicales, en realidad haciéndolos pasar por discursos de normalidad, en el sentido de que lo que se nos presenta como normal realmente no es lo neutral, evidentemente también es una parte muy extrema, ¿no? Y a veces muy misógena. A veces creo que, mira, hay creo que es psicoanalista ella, que se llama Alicia Valdés, no sé si la conocéis, es una psicoanalista que a veces participa en podcasts también nacionales, que ha escrito un libro que se llama La política del malestar, en que ella habla de lo importante que es volver a movilizar las emociones positivas también para construir narraciones diferentes, ¿no? Y volver a movilizar también el deseo en alternativas de futuro. Digo esto porque creo que incluso a través del propio humor la extrema derecha hoy ha sido capaz de atraer un público cada vez más joven y cada vez más masculino. En cambio, parece que las feministas siempre estamos enfadadas y no sabemos reírnos. Y quizás ahí también podríamos movilizar nuestra alegría y hacer entender que ser feministas en realidad es muy guay, es muy divertido y también lo pasamos bien y que de verdad hay un sentido de solidaridad que se crea, ¿no? Dentro de los entornos feministas que pueden inspirar a otras personas a sumarse. Ahora bien, yo no sé hasta qué punto con las redes o con las contranarraciones y cuánto tardaremos en cambiar el chip, sobre todo a las personas que ya están radicalizadas, porque quizás eso es imposible, no podemos convencer a todo el mundo. Pero hay una buena parte de personas que aún no se ha decidido y creo que ahí podemos direccionar nuestra atención, ¿no? Captar la simpatía y la alegría, ¿no? de personas que, bueno, a lo mejor dicen yo ni machista ni feminista, pues vente con nosotras, que lo pasamos muy bien. Molt bé. Em sembla superinteressant i jo faria 20.000 preguntes, però hi ha una projecció a l'ETC a la qual hem d'arribar amb la Sílvia. Llavors farem l'última i tancarem aquí i després, evidentment, podeu parlar amb ella, contactar amb ella, tot perquè és una persona, com veieu, meravellosa. Llavors, un momentet, fem l'última.
Hola, bona tarda, merci. Merci a totes dues per la xerrada. I fa estona que tinc com una pregunta, com una curiositat més que pregunta ressonant. Vistes totes aquestes violències, potencials o no, digitals i aquest tipus de context del que estem parlant, tinc molta curiositat per saber la teva opinió sobre si les dones hem d'estar a aplicacions de cites, perquè tipus Tinder, Mític i plataformes d'aquestes. Tinc molta curiositat perquè al final són uns llocs on de vegades es perpetuen uns drets de gènere, uns privilegis, unes rampoines, unes engrunes afectives elaborades des d'un privilegi de gènere que jo dic, no sé si fem bé les dones d'estar aquí ficades i tinc molta curiositat. Pues mira, yo te diré que hace un mes me casé con una cita Tinder, así que soy totalmente Tinder girl. Evidentemente, entonces te voy a contestar como persona de parte, en el sentido de que, a ver, yo he tenido también mucha suerte y no deja de ser a veces plataformas en que evidentemente se pueden perpetuar estereotipos, a veces acosos, aunque creo que las aplicaciones de dating, o sea, de citas, son plataformas que intentan de alguna forma, más que las redes sociales, estar atentas a que no pasen acosos porque saben que si no el número de usuarias mujeres se van a ir. Y hay cada vez más aplicaciones, yo hace mucho que no las uso, pero creo que hay aplicaciones como Inge que son más feministas, bueno, feministas, simplemente las mujeres pueden escribir antes a los hombres, yo no sé si esto lo consideramos feministas, pero bueno, en teoría están construidas para que haya un pelín más de control en esto. Ahora bien, como siempre he dicho, que conozcas a un tío en un bar o que lo conozcas en Tinder te puede dar seguridad de que no pase nada. No. Pero no creo que deberíamos de tener miedo de seguir conociendo a los hombres, aunque ahora hay una ola de mujeres que ya se llaman, creo que se le llaman femcels o algo así, que son el intento de las mujeres de ya no querer tener relaciones sexuales de ningún tipo con los hombres porque están cansadas. Pero bueno, yo espero que podamos encontrar un mejor equilibrio, ¿no?, en el pacto de género, que no sea justamente otra vez salir nosotras de los espacios, sino más bien habitarlos de una forma más justa y más inclusiva. Bueno, va, l'última, que em sap greu. Perdó, només era en referència al que dieu abans de la socialització. Jo m'he donat compte en tots progres que quan ens ajuntem tots els hooligans junts aquests comentaris surten i a vegades jo mateix em sorprenc que accepto certes coses, però després agafes aquest xaval sol i li preguntes, ei, això ho has dit de veritat? És a dir, creus que aquesta tia... I no, tal... És a dir, no és ara no és una solució en això, no? Però donar-te en compte per a mi si... quines coses són performàtiques no de la socialització convencional masculina o quines són coses realment arrelades a la ment d'aquesta persona, no? Perquè jo mateix a vegades m'he preguntat, hòstia, per què has acceptat aquest comentari? I després dius, vale, estem aquí els amics de l'escola que fa 30 anys que ens coneixem, ens hem sociabilitzat així, em costa molt més trencar que amb els amics que he fet ara, que ja me'ls he fet potser amb entorns més d'esquerres, més progres. I a mi aquesta diferència m'ha ajudat a entendre de, vale, això és performàtic o això és realment arrelat a la persona, que això no vol dir que estigui bé, per molt que sigui performàtic no vol dir que estigui bé. Però bueno, és una cosa que a mi m'ha ajudat una mica a reflexionar per intentar entendre, com a mínim, els meus amics propers, no? Fins a on el mal arrelava. Gràcies. Vale, sí, no, estoy de acuerdo contigo, o sea, no sé si tengo que contestar nada más. En realidad es como un poco un drop de mic, ¿no? Me parece genial lo que dices. A ver, siempre y cuando, perdón, hablabas muy rápido, entonces espero haber entendido lo que decías, pero no sé si había una pregunta para mí que estabas haciendo, era más una reflexión. Exacto, sí, que a ver, un poco es lo que tenía que ver con lo que estábamos hablando también antes de la socialización masculina o socialización femenina, ¿no? Y que son cosas que aprendemos, que se pueden desinnescar desde otra vez la cultura, la educación,
porque lo aprendemos por la familia, por la escuela, por los medios, ¿no? Y así los chavales aprenden a pues pensar que su amigo del corazón le va a querer más si le manda la foto de su ex desnuda, ¿sabes? Pero siendo un tema de socialización, es un tema cultural y ahí es donde nosotros tenemos el poder de cambiarlo, porque si fuese un tema biológico, ahí no tendríamos ningún tipo de salida, pero es un tema cultural y todo se juega ahí. Perdona, Molt bé, moltes gràcies. Un aplaudiment per la Sara, per la Sílvia. Moltes gràcies.